¿Por qué Thunderbolt se ve tan cinematográfico? Marvel nunca hará otra película como Thunderbolts. Y no hablo de la calidad, me refiero que literalmente no van a hacer otra película como esta porque esta prácticamente fue un fracaso. Con un presupuesto de 180 millones y una recaudación de casi 300 millones, la película apenas iba a salir rentable para el estudio. Y es una lástima porque la película era un experimento muy interesante, un acercamiento más artístico y personal a las películas de superhéroes. Creo que esto es evidente por la forma en la que se ve la película. Hay algo diferente en los visuales que la dota de una identidad única en comparación con cualquier otra película de Marvel Studios y la hace ver incluso como cine de autor o como una película de A24. Pero ¿qué es exactamente eso que la hace ver como que efectivamente sí es cine? Pues ahora mismo te lo cuento. Cuando la película empezó a ser anunciada, Marvel no dudó ni por un segundo en promocionarla como la más artística de sus obras, tanto así que incluso sacaron un tráiler para la película con el título de Absolute Cinema. Entre los nombres que aparecían en el tráiler estaban los de Jake Schrader, quien dirigió Beef, una película de A24, pero también Andrew Dross Palermo, quien participó como director de fotografía en The Green Knight, otra película de A24. Otros títulos mencionados en el tráiler eran los de Everything Everywhere All at Once, o Midsommar, o A Different Man. Entonces bueno, queda claro que toda la nómina de A24 estaba en la película. Lo importante es que Marvel se estaba esforzando demasiado por demostrar que la película iba a tener calidad. Para quien no esté familiarizado con el nombre de A24, es un estudio que empezó como distribuidor de películas independientes, pero hoy más bien se mantiene en medio de la línea que separa el cine comercial del cine de autor. Películas con propuestas arriesgadas pero tampoco demasiado experimentales, el lugar ideal para una película sobre un grupo de desconocidos de que el público apenas se había escuchado antes. De toda esta explicación solo quiero que se queden con el nombre de Andrew Dross Palermo, porque el director de fotografía es el responsable de que la película se vea como se vea. También recuerden el nombre de The Green Knight, porque es justo de lo que voy a hablar ahora. The Green Knight, o La leyenda del Caballero Verde, es una película de 2021 sobre un caballero que tiene que encontrar el honor para convertirse en rey. La película es visualmente muy excéntrica porque adapta la experiencia de leer una historia de folclore europeo antes de ser adaptada por Disney. En este caso es el poema del Caballero Gadwin, que es como un spin-off de la historia del Rey Arturo. Entre las características de esta película están el uso de luces que se difuminan con el resto del entorno, el uso de un color principal que destaca del resto del plano y el uso constante del espacio negativo en la composición. Ahora, si nos devolvemos a la película de Thunderbolts, ¿qué encontramos? Luces que se difuminan con el resto del entorno, el uso de un color principal que destaca en el plano y el uso constante de espacio negativo en la composición. Listo, ahí está la respuesta al título del video. Y apenas estamos en los primeros minutos. Pero ¿cómo se logran estas cosas? Esa también es una pregunta muy interesante. Vamos una por una y empecemos por la iluminación. Parte del truco para conseguir esa iluminación intrigante y dramática es usar luces suaves. Como una explicación muy breve, si puedes distinguir la línea que separa las luces de las sombras, entonces se llaman luces duras. Pero si la línea es difusa y el límite no se distingue muy bien, entonces son luces suaves, y esas son las que estamos buscando aquí. El trailer de la película sirve mejor para explicar esto. Si notan como las letras de los títulos tienen alrededor un halo incandescente que casi distorsiona los colores alrededor, como si se tratara de una neblina que cubre la luz. Bueno, así se manejan las luces durante toda la película. Volvamos a The Green Knight. La gran mayoría de los planos en esta película se manejan usando esa misma forma de iluminación, lo que viene genial para crear una ambientación como si hubiera mucha neblina o como si la cámara estuviera empañada, logrando que se sienta como si la película se desarrollara dentro de un sueño. Y el consejo que dio Andrew Dross Palermo, el jefe de cámara en aquel entonces, para lograr ese resultado fue usar principalmente luces naturales para iluminar, y ese consejo todavía se aplica aquí en Thunderbolts. Si se fijan, una gran mayoría de las escenas en esta película se desarrollan en espacios interiores, donde la fuente de luz debe entrar a través de cristales o de ventanas, por lo que se difumina haciéndola más suave, logrando ese efecto de luz borrosa. De hecho, cuando las escenas ocurren en exteriores, el cielo siempre está nublado porque las nubes difuminan naturalmente la luz del sol, logrando que aún se mantengan estas luces suaves. Incluso en momentos donde la fuente de luz ocurre de manera artificial, se utilizan lámparas con difusor para mantener la luz suave y muy finita. Otro consejo útil que da Andrew Dross Palermo es usar una sola fuente de luz y hacerlo en una sola dirección. Lo importante es que en esta película no hay tal cosa como sombras duras, o bueno, a menos que deliberadamente quieran que lo único que veamos sean esas sombras. Es momento de hablar del espacio negativo. Nuevamente, breve explicación. El espacio negativo es una técnica de composición en la que se deja un vacío en la mayor parte del plano para resaltar un elemento en específico, o para hacer que el vacío sea el protagonista de la toma. Irónicamente, el vacío también es el nombre del villano de esta película. Acá juega al contrario de lo que dije anteriormente. Si antes queríamos que las luces fueran suaves, ahora queremos que las sombras sean lo más contrastadas posibles para pronunciar las áreas vacías en el plano, y resaltar los contrastes entre la luz y la sombra, o entre el entorno y el protagonista de la toma. En The Green Knight, la técnica del espacio vacío se utiliza con distintos objetivos.
negativos. Como es una película de aventura, a veces se utiliza para darle a entender al espectador la inmensidad del mundo que recorre el protagonista, haciéndolo ver pequeño en comparación. A veces también se utilizan mucho las siluetas de los personajes porque la oscuridad siempre es dramática. Aquí ya pueden notar mucho las semillas de lo que luego veríamos en Thunderbolts. Y es que en la peli de Marvel hay muchísimos ejemplos de dónde sacar. El más obvio es el del vacío, pues porque es una sombra, y es muy fácil que contraste con el resto del entorno. Sus poderes también juegan mucho con esta técnica de composición, porque al oscurecer todo, las pocas fuentes de luz se convierten en las protagonistas del plano. Por ejemplo, cuando la sombra cubre toda la ciudad, las pequeñas áreas que aún siguen iluminadas se convierten en un referente para dar a entender lo inmensos que son los poderes del vacío, porque se ven diminutas en comparación con el resto de la ciudad. Pero también hay muchos ejemplos más sutiles, como cuando Yelena salta del edificio al principio de la película. Aquí se usa el espacio negativo, primero pues porque el edificio está muy grande, y segundo porque es justo de lo que está hablando mientras cae. Aquí Yelena menciona lo insignificante y vacía que se siente, entonces el espacio negativo refuerza esa visión para el espectador. Todo el tiroteo en el búnker también puede funcionar como un ejemplo para esto, porque al haber pocas fuentes de luz en el plano, las sombras y las siluetas de los personajes se convierten en las protagonistas de la acción. Otra técnica de composición recurrente en el trabajo de Andrew Gross Palermo es la composición central. Esto no tiene nada que ver con lo que estaba diciendo antes del espacio negativo, pero lo menciono porque es muy recurrente en la película de Thunderbolts. Una mayoría de los planos, tanto en The Green Knight como en Thunderbolts, utiliza la composición central para mostrar a sus personajes, y esto funciona porque los hace ver poderosos e inamovibles. Verán, cuando queremos crear tensión, cuando estamos buscando el drama, cuando se quiere mostrar movimiento, entonces se usan planos que no estén equilibrados, tienen más peso a un lado o al otro. Pero cuando un personaje está en el centro del encuadre, entonces nada parece moverlo, todo parece estar en perfecto equilibrio, como si todo estuviese bajo control. Por eso es algo que ocurre mucho aquí en la peli de Thunderbolts, o en las películas de superhéroes en general. Pero nos falta una última cosa, que no tiene que ver ni con la iluminación ni con la composición, sino más bien con el color grading. No se me ocurrió ninguna transición ingeniosa para el tema, entonces solo vamos a eso directamente. Existe una tendencia del colorizado o del etalonaje o del color grading o como quieran decirle en las películas independientes, que consiste en usar un solo color principal durante un plano, no dos ni tres. Uno. Esto porque tener una paleta monocromática crea una sensación de uniformidad y despierta una reacción emocional en el espectador dependiendo del color. En general establece una vibra. La razón de esto es sencilla, al cerebro le encantan las cosas simples y ver un solo color le permite poner atención a otras cosas como a los personajes o a la narrativa detrás del plano, lo que a la larga termina volviendo mucho más memorables a estas tomas monocromáticas. No por nada muchos de los planos más icónicos del cine usan solo un color como protagonista, porque el cerebro tiende a recordarlos más. En The Green Knight pasa mucho esto. En esta escena, por ejemplo, el protagonista nada en un lago donde al fondo debe buscar una cabeza decapitada. Tiene sentido entonces que el color de la toma sea totalmente rojo, porque genera esa sensación como si estuviera nadando en sangre. En esta otra escena el plano se torna verde pues porque está en la presencia del Caballero Verde. Lo importante es que usar un solo color en las tomas ayuda a que el espectador preste atención y siga la línea narrativa que estás trazando. En Thunderbolts eso también ocurre, pero no tanto por planos sino por secuencias completas. En la película priman dos colores, el naranja y el azul, los cuales de hecho son opuestos en el círculo cromático. Por momentos la película maneja una paleta de colores cálidos y emocionantes que coinciden con las secuencias más dinámicas y menos formales, como el primer enfrentamiento de los Thunderbolts o toda la persecución en el desierto. Pero cuando la narrativa se torna más profunda y hace hincapié en la subtrama de la salud mental, la paleta se torna azul, un color frío y reflexivo con el que inconscientemente asociamos la soledad y también la melancolía. Siempre que Yelena habla sobre lo triste que se siente o cuando el vacío se toma la ciudad completa, podemos ver que este color acompaña las escenas, porque la mente inconsciente del espectador asociará la narrativa con el sentimiento que le transmite el color que está viendo. Esto permite que la gente que ve la película siga la línea de la trama sin tener que prestar atención a cada detalle. Mucho de esto también se asocia a lo que dije sobre el consejo de Andrew Gross Palermo, porque usar una sola fuente de iluminación a menudo implica tener un solo color dominante en batalla, por lo que las dos cosas suelen ir de la mano. Obviamente estas cosas que mencioné antes no son tanto leyes escritas, sino más bien detalles interesantes que permiten apreciar mejor la película de los truenabolas, porque se puede ver que realmente prestaron atención a la calidad visual esta vez, lo que hace todavía más triste el hecho de que haya sido poco rentable para el estudio. Realmente espero que esto no desaliente a Marvel Studios de seguir contratando gente competente para hacer películas de calidad como el señor Andrew Gross Palermo, porque la verdad hace mucho que no veía señales de vida en la comunidad de Marvel como ahora, y al menos es bueno ver que el interés de estos personajes vuelve a regresar poco a poco. Pero por ahora esto es todo. Si ustedes notaron algún otro detalle pueden compartirlo en los comentarios. Chao.